viejo o sus hijos, dependiendo del caso, con la sala, y ese con la sala que usted le pidió de Muebles Plasencia. La chida, no la que dijo, bueno, me alcanza para esa. No. La sala que usted vio, ¿no? La blanca, la esquinera, o la clarita, ¿no? La de 3 piezas. Esa donde si usted se acuesta así y dejaron de las de acá, le sale un reposet, ¿no? Hermosa la sala, dineral que cuesta la criatura. Pero sus hijos le concedieron que usted tuviera esa sala. Y usted en la parte de atrás de su casa le gusta criar cochinitos, ¿no? Que pasa de que si no hay dinero y que cualquier cosa, usted va y agarra un puerquito y le da cuello y se hace pozole, tostada. Tiene para comer como 2 meses carne de marrano. Pero, ¿dónde se forman los marranos? En los cochineros, ¿no? En los chiqueros. ¿Y cómo están los chiqueros? Llenos de popó, hay lodo, hay comida que se tira, hay maíz, se hacen del baño, ya va usted, le limpia con las botas, todo, ¿no? Ahora sé más porque he ido a unos chiqueros en vivo, todos marranazos de este pelo así. Digo, no, sí me anda toreando, me lo ando toreando. Imagínese, su sala está nueva, reposé, descanso, chulada, como 30,000 pesos. ¿La habrás en modelo? No. Principios de guerra espiritual se llama. Y se mete ese marrano por la puerta del traspatio. ¿Y a dónde cree que va a ir directo? A descansar. Dice, ¿a poco nada más a lo que aquí los patrones son los que duermen ahí en el reposet? No, hombre. ¿Qué haría usted cuando ve que ese marrano entra por la puerta de la casa? ¿Cómo lo corretearía? Imagínese la escena, mi sala, y ve que entra el marrano y usted está aquí viéndolo pasar. ¿Cómo lo corretea? Con ganas de matarlo, ¿no? Se le avienta, le tira patadas, cierra la puerta, María, y ahí está el otro, y se va a subir a la sala. Correríamos, pero si de volada, a impedir que ese marrano llegue a la sala, siquiera a tocarla, a rozarla, porque ya hasta le puso la sábana del Seguro Social para que no se ensucie. ¿No? Dejas que luego quién sabe cómo llegan a la casa, pero llegan esas sábanas del Seguro Social, ahí están en toda la sala para que no se nos ensucie. Pues bueno, si así cuidamos los muebles, ¿qué no haremos para cuidar nuestra vida, nuestra familia y la salud espiritual de nuestra casa? ¿Por qué le digo esto? ¿Alguna vez usted ha visto un fantasma en casa? ¿O en la casa de alguien? ¿Alguna vez ha visto que está así algún mueble y ¡pum! Se mueve? ¿O se cierra una puerta? ¿O pasa algo? ¿O ha visto alguna persona que sale de sus cabales y que en ese momento usted dice, este amigo está endemoniado, tiene la cara deformada? Nosotros lo hemos visto en el centro de rehabilitación. Tiene la cara deformada, habla diferente, se mueve diferente, lo percibo que tiene algo como sobrenatural. El amigo que fuimos al primer centro de rehabilitación se zafaba el hombro, se torció el brazo así y el brazo se le botaba, ¿te acuerdan? Era feo ver a ese amigo, su aspecto, su mirada, su forma de hablar, era duro, era difícil. A mí me dijo, me están diciendo las voces que te mate, tus voces y tú, tenga, y empecé a orar por él. Pero hemos visto manifestaciones de ese tipo de personas que están retorciéndose, que escupen sangre, gente que flota, gente que se enferma de un momento a otro al borde de la muerte. Un día estaba sano y al otro día le dicen, te vas a morir. ¿Usted conoce que le haya cambiado a alguien la voz delante de usted, o que de momento agarre algo con unas fuerzas como si fuera Hulk, pero está bien flaco y tilico, y agarran, por ahí me han contado una, que agarraban un garrafón con una mano y vénganos tu reino, un garrafón lleno, y se lo aventaban para adentro? Fuerzas que son muy difíciles y que solo usted, si las quiere ver, prende la televisión, le pone el exorcista o el exorcismo de Emily Rose, o las quién sabe cuántas de cuándo, el embrujo y el conjuro y quién sabe cuántas, y ahí
la gente, los hacedores de cine, le muestran lo que hacen los espíritus, ¿no? Una pequeña probadita. Pero algo más importante, aún más maravilloso que cualquiera de estas manifestaciones, ¿usted ha visto a alguien que es liberado de esos espíritus? Eso es mucho más grande que las manifestaciones que puedan tener esos espíritus en la persona. Cuando alguien ora por un endemoniado, cuando alguien ora por un enfermo que ya le dijeron te vas a morir, ya no hay nada que hacer por ti. Cuando alguien ora y ese hombre se levanta y los médicos nos explican qué pasó, la gente dice se andaba loco, ya casi muerto, ya estaba en los huesos, mejor se murió la vecina que se muriera esta persona que ya estaba en el hospital, que ya la estábamos cafeteando con las donas aquí esperándola en la misión. Pues no, se murieron como 15 más de afuera, ¿no, mi Chávez? Y no llegó. ¿Por qué? Porque Dios dijo, esta no, esta es mi hija, los demás no, los demás que se sacudan la tierra ellos solos, porque mis hijos yo los cuido. ¿Qué se siente ver a una persona así liberada por alguien? Que usted conoció a la persona que fue y esa persona que puso la mano, Dios la usó para que esa persona sanara. Se sienten como, así como, híjole, a mí me gustaría alguna vez hacerlo, ¿no? Así como que, yo quisiera tener una vez esa experiencia, que Dios me usara y yo fuera y orara por una persona y se parara. Ay, qué privilegio tan grande. No porque a veces lo codiciemos, no, sino porque es algo que el creyente busca. La manifestación de Dios a través de su carne, la manifestación de Dios a través de su vida. Vea a lo que nosotros nos enfrentamos. Esas cosas que parecen que solo pasan en las películas y que cuando suceden no estamos preparados para enfrentarlas, muchas veces. Cuando se te tuerce un vecino ahí que con la hermana Australia que nos decía que el Oscar se oían voces ahí arriba y se veían sombras que pasaban y se oía que en la noche aullaba y que no nada más era él, que había mucho más. Ve tú, vamos a hablar, no, sácate, ve tú. En la mañana vamos todos en bola y oramos y ahí sí. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo enfrentar esas batallas que son espirituales, porque son cosas que no entendemos, cosas que vemos en las películas. Los que les gusta ver a mí ya no me gusta ver eso, pero los que les gusta ver eso son cosas que no alcanzamos como ¿a poco sí existirá eso? El ámbito espiritual es más real de lo que nosotros pensamos. Está tan cercano a nosotros y para algunos es llamativo y para otros la verdad es que ni acercarnos. Porque cuando ya conocemos la verdad que hay en la palabra de Dios, que dice, ahí mejor ni te metas, preferimos alejarnos para no abrir puertas, porque abrimos puertas que difícilmente se cierran en el momento en el que las acabamos de abrir. Entonces, hay gente que el ámbito espiritual le llama la atención, que creen tener la capacidad de controlarlo, los chamanes, los brujos, la gente que hace sus hechicitos ahí, un atadito para el amor, una para esto, y que van y que te ofrecen trabajos. Esas personas, ¿cómo terminan? ¿Usted los ha visto? ¿Y cómo terminan los que participan de esas obras? Todos, ¿verdad? Los que adoran a la Santa Muerte, ¿cómo acaban? Todos acaban muertos. Todos. ¿Por qué? Porque están jugando con energías que ellos no logran entender. Dicen, séle fiel a la blanquita, séle fiel a la santita, y ella te va a conceder. Sí, y en la noche, ¿quién te para de los sustos que te están metiendo, brother? ¿Quién te para de los sueños, de las persecuciones, de las experiencias que empiezas a vivir porque estás jugando con cosas que no entiendes, pero que dale un cigarrito, báñala con alcohol, ponle marihuana, ponle coquita, ponle esto, ponle aquello, y cada vez más mal y más mal y más mal se va poniendo la situación. Vea lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 13. Santi, voltea la computadora, ¿no? Por favor, para acá. Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 13. Vamos a leerlo, póngase de pie. Este estudio, si ya vio cómo se llama Principios de la Guerra Espiritual. Y nos vamos a aventar unos 2, 3 estudios analizando la guerra espiritual, qué es, cómo la debemos enfrentar
y por qué el creyente debe de estar metido en esta batalla espiritual. Vamos a leer Efesios 6, versículos del 10 al 13. Vamos a leerlo todos juntos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Tomen su lugar. Hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice para poder enfrentar la batalla espiritual. Usted está viviendo batalla espiritual. Lo que pasa es que luego no logramos entender qué es la batalla espiritual. Híjole, me va mal en el trabajo. Híjole, mi matrimonio me está yendo pero pa'l perro. Mis hijos bien descompuestos. Mi familia no hay bendición. Mis hermanos así, mis papás así, mis tíos así. Toda la situación, tú la puedes ver, pero no la logras entender. Y dices, es que es la vecina, es que son los hermanos, es que es la situación, es que es Dios el que me está tentando para esto. Dios me está probando para aquello, Dios me está haciendo crecer. Pero no alcanzamos a ver toda la magnitud del alcance del enemigo que está a nuestro alrededor. Y es importante que conozcamos que nuestra batalla, como lo acabamos de leer ahorita, no es contra nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha no es entre hermanos, nuestra lucha no es entre familiares, nuestra lucha no es entre los vecinos. Nuestra lucha, dice la palabra de Dios, que es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y en dónde nosotros estamos queriendo pelear la batalla? En la tierra, ¿no? La Biblia dice, nuestra batalla es en el cielo, en las regiones celestes, en el primero, segundo y tercer cielo. ¿Sí sabía que hay primero, segundo y tercer cielo? El primer cielo es este que alcanzamos a ver. Y dice Dios, dice la palabra de Dios que hay un príncipe de la potestad del aire que gobierna aquí. Pero después hay un segundo cielo, ese es el universo. Lo que alcanzamos a ver con los telescopios. Pero dice la Biblia que hay un tercer cielo, y es ahí donde está la habitación de Dios. Ahí en esos cielos es en donde se pelea la gran batalla espiritual. Si usted ve en una carta de un profeta, no me acuerdo si era Daniel, cuando empieza a orar, que le dice, hubo resistencia, desde que empezaste a orar, la petición llegó, la primera petición se cumplió. No me acuerdo qué profeta es. ¿Qué tiene? Ya se apagó. Ya se apagó. Fácil. Dice, en cuanto tú oraste, tu petición llegó, pero hubo resistencia para poder llegar. Fíjese cómo la lucha espiritual siempre existirá. El tema es identificarla y tener las herramientas y las armas para poderla contrarrestar. Dice la palabra de Dios en Hechos 19, versículo 8 al 16. Vea su Biblia, Hechos 19, del 8 al 16, que Pablo fue entrando en la sinagoga y se puso a hablar con denuedo. O sea, el denuedo significa poder. Él entró a la sinagoga a hablar con denuedo por espacio de 3 meses, y él discutía y persuadía acerca del reino de Dios a los judíos y a los gentiles que estaban en esta ciudad. Pero endureciéndose algunos y no creyendo la palabra que Pablo hablaba, maldijeron el camino delante de la multitud. Pablo entonces se apartó, se separó con sus discípulos, fue a discutir cada día en la escuela de uno llamado Tirano, que vivía a un lado de la sinagoga, y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Dice el versículo 11, que Dios hacía milagros comunes,
hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, que eran exorcistas ambulantes, ¿qué dice ahí? Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciéndoles: les conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían estos. Pero respondiendo el espíritu malo les dijo: a Jesús conozco, brother. A Pablo conozco. ¿Quiénes son ustedes? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Estos hombres vieron exactamente el escenario que ahorita acabamos de plantear. Llegó Pablo predicaba la palabra de Dios, era tal la comunión de Pablo que ahora ya hacía los mismos milagros que Pedro. ¿Se acuerdan? Que Pedro pasaba y con la sombra sanaba a las personas que la sombra pasó, sano. Pues ahora Pablo, de estar tanto tiempo predicando, compartiendo, discutiendo, presentando a Jesús, ahora él la ropa. Imagínate qué tamaño de santidad tenía y de relación tenía Pablo con Jesús, con Dios, a través de la palabra, a través del estudio, que sale, llévate mi suéter, préstame tu suéter, Pablo, toma, porque hace calor. Se lo llevaban y se lo ponían al enfermo, y el enfermo se levantaba. El muerto resucitaba. El ciego volvía a ver. Y estos hombres, ¿cuántos eran? ¿Se acuerdan? Léale en la Biblia, no se me esté durmiendo. ¿Cuántos eran? 7. Eran 7 hombres los que estaban compartiendo a este hombre que estaba enfermo. Y dice ahí que el Espíritu les contestó: a Jesús conozco, a Pablo conozco. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes que vienen a hacer su trabajo? No sé si usted tal vez algún día hizo amarres, hizo hechicerías, trucos de amor. ¿No le pasó lo mismo que a estos 7 bandidos? No levante la mano, nada más usted diga amén por dentro. ¿No le pasó lo mismo, que salió corriendo después por lo mal que le iba? ¡Ay, ya se me apareció un fantasma! ¡Ay, ya se me enchamucó ¡Chin, ya me cayó una bronca! ¡Claro! Nadie puede dominar los espíritus malignos. Nadie. Por un momento ellos son engañadores. ¿Por qué? Porque su padre es el padre de la mentira, es el rey del engaño, es el príncipe de la potestad del aire. Ellos son lo mismo. ¿Por qué? Porque si usted ha leído la Biblia, cuando Satanás cae del cielo, dice que él engañó a una tercera parte de los ángeles. Y esos ángeles fueron malditos de parte de Dios, y Satanás también con ellos. Y por eso fue hecho el lago de fuego, para Satanás y para sus ángeles, para sus ángeles malditos, por así decirlo. Entonces la gente piensa que puede dominarlos. ¿Usted cree que lo van a poder dominar? Son fuerzas que nadie puede conocer. Menos vamos a poder algún día manipular a los ángeles a nuestra voluntad. Y hay gente que también tiene su Arcángel Gabriel, su San Miguel, su San Rafael, su San Heliodoro, su San Heriberto, su San Mingo. Santo Mingo. Ya canonizaron a Mingo aquí en San Mingo del Rosario, se llama ahora. Mi pregunta es: nosotros como creyentes, ¿qué lugar ocupamos en esta situación, en esta guerra espiritual? ¿Tendremos un lugar importante o no? ¿Tenemos que prepararnos o no? ¿Esta batalla nada más es de Dios o también es nuestra? ¿En dónde debemos de poner nuestros ojos? ¿En el hombre? ¿En Dios? ¿En los espíritus malignos? ¿En qué? Vamos a ir contestando estas preguntas poco a poco. Estos 7 hombres, si usted ve y se regresa un poquito ahí a la lectura de Hechos 19, dice que vieron por 2 años, porque fue el tiempo que se quedó Pablo, los 2 años compartiendo en la sinagoga. Por 2 años ellos vieron cómo Pablo era usado por Dios para sanar a los enfermos, liberar a los cautivos, darle vista a los ciegos. ¿Por qué? Porque Jesús había dado esas instrucciones. ¿Pablo qué hacía? Cumplir las instrucciones que Jesús le había dado. Cuando ellos ven los milagros que Pablo hacía, codiciaron sus obras y salieron a hacer lo mismo en el nombre de Jesús.
pero vea cómo ellos eran exorcistas ambulantes. Y al ser exorcistas ambulantes, ellos seguramente cobraban sus servicios. Y al cobrar sus servicios, pues estaban buscando sacar una feria. ¿Qué hicieron y cómo hablaban cuando se presentaban ante los enfermos? Decían: te conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Te conjuro por Jesús. Versículo 13. Cuando tú hablas de Jesús y no lo conoces, hablas más o menos así. Te conjuro por Jesús. Un Jesús, el del que hablan ahí en la iglesia, ese que en la cruz, ese te puede ayudar. Te conjuro por Jesús. Un lenguaje que a leguas denota desconocimiento de la palabra de Dios. Estos hombres practicaron ese tipo de engaño y querían hacer los mismos milagros que hizo Pablo. Ya vimos que no les funcionó. Los mandaron con las pompis encueradas, todos golpeados, eran 7. Un solo hombre dominó a 7, les arrancó la ropa, les puso una arrastrada como al amigo que amarraron aquí en el poste por meterse a robar, y así los mandaron a su casa. ¿Creen que les quedaron ganas de volver a presentarse delante de los espíritus? No, se les va a pasar. Un tiempo después van a regresar. ¿Por qué? Porque así éramos nosotros, ¿sí o no? No entendíamos que las cosas que hacíamos estaban mal. Se nos pasa el susto y regresamos a ver si es cierto que va a pasar. Pues bueno, hermano, bienvenido al conocimiento del mundo espiritual. Eso es lo que vamos a tratar en este estudio, que puede durar 2, 3, 4, 5 mensajes, que se va a llamar Guerra Espiritual. ¿Cómo lo confrontamos? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Si somos creyentes verdaderos o si estamos hablando como estos hombres que dicen: te conjuro en el nombre de Jesús, y que al final acabamos con las pompis encueradas, con la familia deshecha, con la economía destruida, con un testimonio derrotado. ¿Por qué? Porque no hemos creído en el Dios verdadero. Estamos siguiendo una religión, una tradición, pero el creyente debe de ser como Pablo. Le quitan el trapo, se para en una casa y lleva bendición. Porta bendición a todos lados a donde va. La guerra espiritual va a separar a los falsos creyentes y a los verdaderos creyentes. Acuérdese, a derecha y a la izquierda, como las ovejas y los corderos. Estamos rodeados, hermanos, de fuerzas que realmente no logramos entender. Satanás es un poder sumamente poderoso, y no es solamente una influencia o un desorden de conducta que afecte al mundo y a los creyentes. La energía que tiene Satanás, el poder que Dios le ha dado a Satanás, puede destruir la vida, no solamente tuya, sino la vida de tu familia, la vida de la comunión dentro de una iglesia, toda una ciudad, todo un país, a través de una sola persona, a través de 2 personas. Satanás no necesita un ejército tan grande de hombres para echar a perder la fe de una iglesia completita, la fe de una casa completita, la fe de una ciudad completita. Necesita un gobernador corrupto, necesita 1 o 2 que lo apoyen, y con eso la ciudad va para afuera. Todo esto hace que la iglesia empiece a desenfocarse en todo lo que vemos alrededor. Y para eso es precisamente el engaño que el enemigo pone alrededor de las iglesias. Para que nosotros nos empecemos a desviar y nuestra mirada la empecemos a alejar del cielo y le empecemos a bajar a los hombres y empezar a ver qué es lo que está sucediendo alrededor. Cuando le preguntaron a Jesucristo: Señor, ¿cuáles van a ser las señales del final de los tiempos? Dijo que se iban a presentar muchos Cristos, iban a venir muchos profetas, y que iban a engañar a muchos de dentro de la iglesia. ¿Cierto o falso? Lo estamos leyendo en estos días. Si no está leyendo su Biblia, se lo está perdiendo y anda por todos lados, menos en donde tienen que estar. Entonces, el empeño de Satanás es que la iglesia crea en los problemas de afuera y no se centre en la batalla espiritual, que esa es la importante. Que estemos ignorantes y engañados acerca de la presencia real de Él en la vida de muchos creyentes, no en la gente de afuera. Nuestros estudios son para que los creyentes que somos nosotros crezcamos espiritualmente, en conocimiento, en carácter, en comunión, en santidad, en amor, en bondad, mansedumbre, templanza, en el fruto del Espíritu. Jesús en más de una ocasión, si usted recuerda, le dijo a los religiosos esta frase:
erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y en el Antiguo Testamento Dios dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Dios lo dice, su Hijo lo dice, y más adelante el Espíritu Santo también lo dice. El pueblo perece por falta de entendimiento, por falta de comunión, por falta de lectura. Usted quiere pecar, deje de leer su Biblia. Si usted ha dejado de leer su Biblia, ahorita está pecando. Hablando malas palabras, mintiendo, diciendo chismes, adulterando, robando. ¿Por qué? Porque cuando usted se aleja de la palabra de Dios, Jesús lo dijo: erráis, te equivocas. ¿Por qué? Porque ignora las Escrituras y el poder que Dios te da a través de esas Escrituras. Satanás tiene personalidad, hermano. Satanás fue arrojado de los cielos con la tercera parte de los ángeles del Señor, y a ellos los engañó de la misma forma en el día en que hoy engaña a muchos cristianos y al mundo entero. Nada más voltea a ver para afuera. Voltea a ver cómo bailan las niñas, cómo bailan los jóvenes, lo que consumen, lo que hablan, lo que dicen. Tener a una niña, perdón por lo que voy a decir, tener a una niña con los pies y con las manos en contacto en el suelo y un hombrecito bailándole atrás, su hermano, su primo, su amigo, los graban, los suben al internet. Es una cuestión de risa. Cuando la niña salga embarazada a los 10 años, ¿quién se va a quejar? Hoy, cada día nacen niñas, bebés de niñas de 10 y 11 años. 2 diarias. 2 bebés diarios de niñas de 10 y 11 años. Antes la edad eran 14 y 15 años. Ahora ya no. ¿Por qué? Póngalos a bailar reggaetón, perreo intensivo, para que los niños se vean que están en la moda. Usted dice algo y ¿qué le dicen? ¡Qué espantado eres! Esa es libertad de expresión, que los niños sepan bailar. ¿Serio? Bueno, esos espíritus inmundos, hermano, tienen acceso. Esa tercera parte de los ángeles que fue echada abajo del cielo junto con Satanás, tienen acceso a entrar a la vida de las personas y dan experiencias personales. ¿A quién? A los creyentes y a la gente del mundo. Y usted no me va a dejar mentir. Cada vez que hay un espíritu dentro de un creyente, empieza a pecar, empieza a mentir, empieza a desobedecer la palabra de Dios. Y hay algunos que entran en su tiempo ya de comunión con Dios, y otros que entran desde antes, otros espíritus que entran desde antes. Muchos entran durante los años de la niñez y de la adolescencia. ¿Cómo? A través de abusos, a través de rechazos, a través de que la gente es víctima de algunas personas, familiares, vecinos, y la gente se va llenando de demonios. Y usted no va a decir que no, porque todos venimos de allá, porque todos sabemos lo que nos pasa cuando alguien abusa de nosotros, cuando alguien nos roba el corazón, cuando alguien nos defrauda nuestra confianza, cuando alguien ha hecho algo que no estaba dentro de nuestro pensamiento, de nuestra conciencia. Es como si te volvieras cada vez más malo, ¿no? Nunca se llegó a sentar así. Soy tan malo que no tengo la oportunidad de acercarme a Dios. Y ese es precisamente el engaño que el enemigo quiere colgarnos a nosotros los creyentes, a los que hemos sido destinados para vida eterna, porque hay unos que han sido destinados para vida eterna y otros que han sido destinados para condenación. Pero nosotros que hemos llegado ahora, muchos de nosotros llegamos alguna vez a pensar: yo no soy digno de acercarme a Dios. ¿Yo no? Entonces, pregunta: ¿un cristiano puede ser poseído? ¿Sí o no? Sí, ¿no? ¿Sí? Eso, Miguel. ¿Sí y no? Pues si estamos bien en el Señor y estamos ¿verdad? Pues si estamos bien en el Señor, si estamos bien en comunión con Dios, no. Bueno, dice que es nuestro escudo, Ok. nuestra fortaleza. Ok. ¿Y si no estamos bien? Pues si no estamos en oración y en comunión con el Señor, pues damos cabida a Dios. Ok. Bien, el concepto es bueno. Punto para Gaby. Nosotros, dice la palabra de Dios, 1 Corintios 6:20, vea la parte de abajo: nosotros hemos sido comprados por precio. Un creyente no puede ser poseído por un espíritu.
Puede tenerlo, pero no puede ser poseído. ¿Por qué? Porque nosotros somos comprados por Jesucristo, ¿no? Nosotros ya somos propiedad de Jesús. ¿Por qué? Porque lo aceptamos, fuimos regenerados, justificados, formamos parte de la familia de Dios, somos adoptados en la familia de Dios. Entonces ya no podemos ser poseídos por un espíritu, porque fuimos comprados por la sangre de Jesucristo. Pero sí podemos tener espíritus dentro de nosotros, a través de pecar, alejarnos de la palabra de Dios. Y cuando no hay la llenura del Espíritu Santo, algo no puede estar vacío, dice la Biblia. Cuando un espíritu sale de una casa, ahorita lo vamos a ver, esa casa queda vacía, limpia, pero después hay una tentación para esos demonios. Ahorita lo van a ver. No podemos estar poseídos, pero sí bajo la influencia de un demonio o tener aflicción demoníaca. Usted lo ha vivido. Los demonios solamente están en el cuerpo del cristiano como cualquier enfermedad, no en el espíritu, porque el espíritu no lo pueden poseer, porque el espíritu es nuestro. Pero así como la enfermedad llega a nosotros, así los espíritus también entran a nosotros. ¿Qué tenemos que considerar? Antes que nada, debemos de saber que los demonios no habitan en el espíritu del creyente. Fuimos regenerados por ese simple hecho. Apúntele ahí en su cuaderno. Fui regenerado y por eso no puedo ser poseído por un espíritu. Fui regenerado cuando nací de nuevo. La Biblia nos enseña que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Se acuerda? La Biblia dice que nosotros ahora somos como, si lo habláramos si estuviéramos en el templo que construyeron antes, el que construyó Salomón, había un lugar santo, el propiciatorio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Se acuerda? Y el lugar santísimo era el que estaba detrás de la cortina. A ese lugar santísimo no podía entrar nadie. ¿Por qué? Solamente el sacerdote. Porque ese lugar santísimo era santo, 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 santo. Tenía que haber una purificación del sacerdote para poder entrar ahí. Y aun si él entraba y había pecado, caía. A él le amarraban unas campanitas. Si esas campanitas ya no se escuchaban, es que el amigo había muerto porque había entrado en pecado. Entonces le amarraban una cuerda y si ya no se movía, lo jalaban y había muerto ahí. Pero cuando Jesucristo muere en la cruz, baja al infierno, resucita al tercer día, en la cruz se rasgó el velo. ¿Se acuerdan? No fue hasta que Él resucitó. Cuando Él muere, el velo se rasga. Y cuando se rasga, nosotros podemos acceder a ese lugar santísimo. ¿Pero qué cree? Cuando Jesucristo dice, los voy a llenar de poder y les voy a dar mi Espíritu Santo, ahora ¿dónde está el Espíritu Santo? En usted. ¿En dónde está el lugar santísimo? En usted. Mire, le voy a hacer así como los raperos. Hubiera estado bien chido, pero no. En usted está el lugar santísimo. Y hay muchos creyentes que se comportan como marranos, llenos de demonios, maldiciendo, fornicando, robando, adulterando, peleando todo el tiempo. ¿Ve por qué este mensaje va a separar el creyente del no creyente? ¿El discípulo del seguidor solamente? El que busca crecer, del que nada más va atrás en la bola y diciendo, están padres ahí los milagros, pero en cualquier momento se regresa en la semana y sigue haciendo su vida normal. Pero ni el que está delante, ni ese que se regresa, están exentos de pelear la batalla espiritual. Los dos pelean la batalla espiritual, nada más que uno está en victoria y el otro está en derrota. Exactamente. Uno puede aguantar la prueba porque está cerca del Señor y el otro no la aguanta, el otro se quiere matar. El otro dice, mejor me suicido. ¿Para qué sigo viviendo la vida así? Esa es la primera salida, es la cobardía, ¿no? Entonces, es necesario, es indispensable que nosotros conozcamos a nuestro rival. ¿Qué hacen los equipos de fútbol cuando se van a enfrentar contra otro equipo? Van y lo estudian, ¿sí o no? Cómo juegan, cómo se mueven, se llama escautear.
conocen cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, y eso es lo que estamos haciendo nosotros a partir de hoy. Vamos a conocer cuáles son las formaciones que utiliza el enemigo, cuál es el modo de su ataque, y vamos a aprender a sostener una batalla espiritual, a reprender al enemigo, para que nosotros podamos ver las palabras, las acciones, no que los profetas han hecho, no que los últimos pastores se han inventado, sino lo que hacía Jesucristo cuando se paraba delante de un demonio, delante de un espíritu, y lo que hacían ellos para contrarrestar ese ataque que venía de parte de Jesucristo y de toda la santidad que Él tenía. Como Él lo dijo, nosotros no queríamos tal vez estar aquí. Ya estamos acá, la batalla espiritual no es sencilla, pero estamos metidos en esto. Y Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, ¿no? Y si usted está aquí, los que no están aquí, es por algo, pero si está aquí usted es porque ha tomado su cruz, ha decidido seguir a Jesucristo y está dispuesto a negarse. Y negarse es negar padre, negar madre, negar hijos, negar carácter, negar dinero, negar amor, negar ira, negar lo que usted traiga y dejarlo atrás para tomar la cruz de Jesucristo, su propia cruz, y seguirlo. Porque si alguno quiere salvar su vida, la perderá. Y si alguno la pierde por causa de la palabra de Dios, del Evangelio, y por causa de Jesucristo, ¿qué cree que dice la palabra de Dios? Ese la salvará. Ese va a ganar su vida para vida eterna. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Contra las acechanzas del diablo. Se ve padre esto. ¿Qué son acechanzas? ¿Ok? ¿Sí? ¿Se oye ahí más o menos, no? No por ahí. Acechanzas. Los ataques. Esa es la palabra acechanza en griego. Metzodeia, ya en español. Cuando la comparamos, la trasladamos a español, es un método. Las acechanzas es un método. Si usted le ve, más adelante es viajar sobre, parodiar algo, hacer una artimaña. Una parodia son trucos, la artimaña es la acción hábil y disimulada y malintencionada para conseguir algo. También acechanza significa es una amenaza oculta o disimulada para perjudicar a alguien. Esas son las artimañas de las que habla la Biblia. Un truco, un método, una trampa para poder conseguir algo. ¿Qué quiere conseguir Satanás con nosotros? ¿Ya lo apuntó? ¿Qué quiere conseguir Satanás con nosotros? La Biblia dice que Él no ha venido sino para matar, robar, hurtar y destruir y hacerlo cachitos. Ese es el método que el enemigo va a usar para buscar tu casa y va a buscar tus hijos, para buscar tu vida espiritual. Trampas, artimañas, parodias, trucos. Te va a amenazar oculta o disimuladamente para perjudicarte. ¿A poco no lo has vivido esto? ¿Verdad que sí? Sí. Ya lo vivimos, ya lo pasamos, pero no sabíamos por qué. Hoy ya sabes por qué. Es una artimaña que el enemigo está utilizando, una acechanza. ¿Para qué? Para hacerte cachitos, para destruirte, para comerte vivo, pues, para tragarse a tus hijos, para que no te levantes. ¿Qué es el método? El método es un modo ordenado, un método sistemático de proceder. ¿Y el enemigo qué crees? Tiene un método sistemático, organizado, para destruirte. Él no avienta dardos a lo menso, ¿eh? Él no pierde su tiempo. ¿Por dónde te ha estado atacando? Por lo que más te duele. Él no se va a ir por... Ay, bueno, empezamos por lo que menos te duele y después por lo que más te duele. No, Él te tira a los hijos. Él te tira al orgullo. Él te tira lo que más te importa. Te tira la economía, te tira tu salud, te tira con el esposo, te tira con el vecino, te tira con tu mamá, te tira con tus papás,
¿Dónde más te duele? Pues ahí menos te va a atacar el enemigo. ¿Por qué? Porque él tiene un método. ¿Y eso qué es? Un proceso para llegar a un fin determinado. ¿Cuál fin determinado? Ya te lo dije. Hurtar, robarte la felicidad, matar tu relación con Dios, destruirte completamente. ¿En qué radica la fuerza que nosotros tenemos para soportar esta guerra espiritual? Ahorita lo acabamos de leer en Efesios 6, versículo 10. Fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, véstanse toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora sí, acechanzas ya lo entendemos mejor. Contra los planes, contra el método que él tiene para destruirnos. La fortaleza, ¿quién me la va a dar? Dios. El Señor. La fuerza, el Señor. ¿Por qué? Yo no entiendo por qué la gente cuando peca se aleja de Dios. Es el peor error que el creyente puede cometer. Es lo más menso que puede hacer. Es como un celular que se va quedando sin batería y en vez de acercarlo a la corriente, lo alejas de la corriente. ¿Qué va a pasar? Se le va a acabar lo poquito que tiene y después no sirve para nada. ¿Y el creyente? Pues igual. Jesús, el Señor, es nuestra batería. Él es nuestra fuerza. Él nos da la fortaleza para seguir adelante y a través de esa comunión, de esa fortaleza que Él nos da, nos viste con la armadura de Dios. ¿Compartes? ¿Un cachito nomás dice ahí? No. Dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes, para que puedan resistir contra las acechanzas del diablo. El secreto está en eso, hermano, en vestir toda la armadura de Dios. Y usted vio que ahí dice, porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre. La Biblia dice, la palabra que utilizó ahí el Señor es pugna. Y pugna significa una batalla de ideologías. ¿Usted se acuerda qué le dijo Satanás a Jesucristo cuando lo tentó? Dile a esa piedra, si eres el Hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierta en una torta ahogada. ¿Qué tenía que usar Jesús? Sus palabras, su ideología, su convicción. Decir, tengo hambre, hablo para que se convierta. ¿Jesús lo podía hacer? Sí lo podía hacer. ¿Pero qué dijo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Jesús le decía, mi ideología, mi convicción es que yo amo a Dios y yo voy a honrar a mi Padre. Y Satanás que decía, yo te quiero destruir y te voy a tentar porque ahorita traes hambre. Y después te mostré el poder y después te mostré el orgullo. Son las únicas 3 herramientas que el enemigo tiene para poder derribarnos. Y ya lo hemos visto en otros lados. Entonces, esa es la lucha que tiene el creyente. Dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino la tenemos contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Le seguimos? ¿O ya se me cansó? Todas las potestades fuera de mí. Por eso me dice todo esto te daré si postrado. Es correcto. El hermano Carlos nos está comentando aquí que toda la potestad le fue dada al enemigo. Por eso tuvo la osadía de decirle a Jesús, todo esto te voy a dar si te postras y me adoras. ¿Por qué? Porque Dios le dio todo ese poder al diablo. ¿Qué dice ahí? Principados. ¿Qué es un principado? Alguien que tiene un título o la dignidad de príncipe o princesa. Ese es el primer concepto. El segundo concepto es que es un país que está gobernado por un príncipe o por una princesa. ¿Y usted qué cree que ha pasado aquí en el Rosario? ¿No cree que haya un principado de maldad puesto aquí? Claro. Drogas, prostitución, homicidio, hay muerte, hay brujería, hay principados puestos en este lugar. Eso se refiere a la Biblia cuando dice, nuestra lucha no es contra tu hermano, ni contra tu hermana, ni contra la gente que está a tu alrededor, es contra el principado que está puesto en este lugar. Por eso la batalla ha sido así de dura, Por eso no ha sido sencillo mantenernos de pie,
Por eso ha sido difícil estar batalla. Dice también contra principados, pero también contra potestades. Cosmocrator, del griego cosmocrator. ¿Qué es eso? Un gobernador del mundo. Pero el cosmocrator también se refiere ¿a quién? A Satanás como gobernador de esta tierra. Porque ahí dice, la Biblia, si usted la ha leído también, dice que él es el príncipe de la potestad del aire. Él es el principado principal, mayor al que tenemos que vencer. Después dice, ¿ya la copió? Contra los gobernadores. Contra los gobernadores y los gobernadores se refieren al mal y a la mala intención, a la maldad que hay en alguien que está liderando un territorio. Y las huestes espirituales, vea todo lo que se refiere la palabra que Dios utilizó al escribir la Biblia, que dice neumáticos. Se refiere a alguien que no tiene cuerpo, es alguien que no es carnal, alguien etéreo, algo demoníaco, un espíritu, algo sobrenatural, algo regenerado, algo religioso, algo espiritual, pero orientado hacia el mal. Esa es la lucha que tenemos, hermano. Esa es la lucha a la que nos estamos enfrentando, a las huestes espirituales, al mismo Satanás en persona. ¿Y sabe en qué nos tiene engañados? En que son nuestros hermanos los que están en contra de nosotros. Y está la lucha ahorita así, carnal. Nuestra lucha ahorita no es espiritual. No hay mucha lucha carnal. ¿Por qué cree? Porque los ojos están abajo. Porque nos hemos olvidado que las peleas son allá arriba. Porque no habíamos visto a profundidad este tema espiritual. Pero ¿sabe por qué no habíamos llegado a esto? Porque aquí no serán los temas a lo menso. Aquí tenemos una guía de parte del Espíritu. Y todo llega cuando tiene que llegar. Y este tema llega en el momento preciso que tenía que llegar. Así como hay un comandante supremo, hermano, aquí en el ejército. Hay comandante supremo. ¿Quién es? El presidente de la República. Aquí él es el que comanda el gobierno, el ejército. Y si él dice, el ejército sale, el ejército sale. ¿Y quién cree que es el comandante supremo de las huestes espirituales? De maldad, como lo presenta la Biblia. Es Satanás. Pero él también tiene generales de división, de brigada, brigadier, coroneles, capitanes primero, segundo, hasta cabo y soldado, los más pequeños. ¿Y por qué vemos que sí hay niveles? Usted nada más dése la vuelta en la Biblia, léale cuando se le enfrentan a Jesús. Ellos se aparecen, solo puse estos dos versículos, Mateo 8:29, Mateo 5:7, y en ocasiones cuando Jesús se paraba delante de ellos, los callaba, los reprendía y les decía fuera, y ellos no hablaban. Pero en otras ocasiones, vea lo que les decían: ¿qué tienes con nosotros? Jesús, Hijo de Dios, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y después otro espíritu le dijo: ¿qué tienes conmigo? En el primero son más de uno, ¿no? ¿Qué tienes con nosotros? Y el otro nada más era uno. Pero estos eran espíritus fuertes, espíritus comandantes, capitanes, tal vez generales. ¿Por qué? Porque tenían ese valor de pararse delante del Hijo de Dios y decirle: ¿qué tienes con nosotros? ¿Se acuerda usted cuando los dos endemoniados van y se le paran a Jesús y le dicen: vienes a atormentarnos antes de tiempo? ¿Por qué usan los diablos, los espíritus malignos? ¿Por qué usan esas palabras? ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Lo usan porque ellos ya fueron condenados. Ellos no tienen oportunidad de redimirse ni Satanás. Ellos van a estar en el lago de fuego sí o sí. Y las personas que no crean la palabra de Dios, ahí están junto con ellos. Entonces, por eso ellos dicen: no nos atormentes desde antes de tiempo. Ningún demonio, por muy poderoso que sea, se puede resistir ante el poder de Dios, ante el poder del Espíritu Santo. Por eso, el creyente que desea que un espíritu salga de su cuerpo, salga de su vida, salga de su familia, lo puede echar siempre y cuando esté convencido de querer echarlo fuera. Pero si un creyente nada más está apapachando sus demonios y el pecadito y el rencor y la ira, por eso no avanzamos.
Por eso el carácter no cambia. Por eso la vida no cambia. Por eso el testimonio no cambia. Porque dice ahí, resiste al diablo y huirá de ti. ¿Cómo se resiste? Con lucha espiritual. ¿Cómo es la lucha espiritual? ¿De dónde viene la fuerza? De mi Padre. Él me da la fortaleza, Él me da la santidad, Él me da el amor para poder salir adelante en esta situación. Resiste al diablo y el diablo huirá de ti. ¿Por qué entonces entran los demonios al cuerpo de los hombres? Porque no resistimos. Porque nos alejamos. Es pesado mantenerse cerca de Dios, ¿no? Leer la Biblia, reconocer tus pecados. Leer la Biblia cualquiera la lee. La leemos todos los días. Pero cuando te dice, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, y sigues obedeciendo a tus padres y a tu mujer la tratas como una piltrafa, o deshonras a tus padres, los maltratas, o sigues violando a tus hijos, o sigues pegándole a tus hijos, sigues tomando, diciendo malas palabras, y te paras en la iglesia y nadie te conoce y nadie dice nada. Si hay cristianos así, no sé si aquí, pero si hay cristianos así, se alejan de la palabra de Dios, ya no resisten al diablo y el diablo ya no huye. Usted acuérdese que la palabra se invierte. Si ya no resistes al diablo, el diablo ya se empieza a acercar a ti. Ah, pues ya está la puertita abierta. ¡Ah! Y la casa está limpia. ¿Dice que regresa solo? ¿Verdad que no? Una vez que uno se aleja de la presencia de Dios, dice que la puerca vuelve del vómito, ¿no? Y se lo traga. El perro vuelve al vómito, perdón. El perro vuelve al vómito. Y la puerca se vuelve a revolcar. ¿Por qué? Porque se alejó de Dios. No porque ese sea su destino o esa sea la naturaleza del hombre. Nosotros regresamos cuando nos alejamos de Dios. Mateo 12, 43 al 44. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Y entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Los demonios piensan que nuestros cuerpos son sus hogares, ¿sabe? ¿Por qué? Porque ellos están en dolor constante. Y cuando entran en el cuerpo de un hombre, ¿qué hacen? ¿Lo vuelven bueno? Lo van destruyendo. Los espíritus malos, cuando usted se quiere dar cuenta que alguien tiene un espíritu, véalo. Se amarga, se empieza a hacer daño a las demás personas, empieza a contaminar todo lo que está alrededor de las personas. ¿Por qué? Porque ya se está echando a perder él solo. ¿Por qué? Porque los espíritus es lo único que saben hacer, echarse a perder. ¿Por qué cuando le dijeron a Jesús, ¿qué tienes con nosotros? En vez de quedarse en el cuerpo de los puercos y estar tranquilos, porque ellos mismos fueron los que dijeron, no nos atormentes, déjanos ir a los puercos. ¿Por qué no se quedaron ahí? ¿Por qué se mataron? ¿Se acuerdan? Se fueron al despeñadero y se aventaron, porque un espíritu inmundo no sabe estar en paz, busca siempre destruir. Eso es lo que causan en el cuerpo del creyente, eso es lo que causan alrededor del creyente. Es importante, hasta aquí vamos a parar el análisis del tema de la guerra espiritual. Es importante que nosotros sepamos que nosotros que hemos creído, que amamos y obedecemos la palabra, estamos bajo la protección de Dios. Y es no fácil, no es fácil, pero sí es posible acercarse a Dios y que los mismos espíritus reconozcan que nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Cuando Pablo y Bernabé iban predicando la palabra de Dios, había una mujer que los vio de lejos y gritó: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ellos te anuncian el camino de salvación. El mismo espíritu que a estos hombres quisieron echar fuera, dijeron: yo conozco a Jesús y yo conozco a Pablo. O sea que los mismos espíritus, cuando tú te vas a acercar a una persona que está endemoniada, sabes si estás lleno del Espíritu Santo o si eres un charlatán. Y en ese momento te brinca, se te cuelga del cuello y te anda medio matando. ¿Por qué? Porque tú estás peor que el que vas a ir a exorcizar. Por eso nadie quiere entrarle a la batalla espiritual, ¿sabe?
Porque decimos, híjole, si me brinca a mí, yo todavía no me pongo a cuentas, yo todavía sigo hablando mal, yo todavía sigo robando, yo todavía sigo diciendo, yo todavía sigo haciendo esto, haciendo aquello. Cuernos, que vaya el pastor. Y ahí está su menso, ¿ah? Por eso la gente le huye a la batalla espiritual, porque el pecado está ahí. Y el enemigo sabe quién porta ese espíritu de verdad. Y entonces cuando esa persona se pare delante del endemoniado, te va a decir, ¡ay! ¡Vas para afuera en el nombre de Jesús! ¡Claro que sí! Yo no tengo nada, porque este sí está lleno del Espíritu Santo. Pero si no te la van a aplicar y te va a decir, a Jesús conozco, a Pablo conozco, a Esteban conozco, a Pedro conozco. ¿Tú quién eres, paisano? Y al rato te llevas el demonio a tu casa y vas a andar grite y grite ahí de la diversión por haber andado de metiche y por haber andado alejado de la palabra de Dios y queriendo hacer un exorcismo como estos 7 hombres, ¿no? Estos 7 hombres quisieron tener el reconocimiento del Señor. No se pudo. Los mandaron en chones. ¿Qué poder nos ha dado el Señor a nosotros? Fíjese lo que dice ahí Efesios 6, versículo 15. ¿Estamos mismo, pastor? Aquí en 6:15 dice, y el calzado, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿En Efesios? En Efesios 6:15. Perdóneme. Entonces no es Efesios. Va a ser Hechos. Hechos 15, va a haber Hechos 9:15. Sí, es correcto. 9 o 6. No, ahí no le puse. Ese no es. No, ese es Lucas 9 del 1 al 2, perdón. Ese es Lucas 9 del 1 al 2. Hoy la gente está más interesada en los asuntos de la carne que en el asunto del Señor. Buscamos estar más en paz con los hermanos que estar en paz con Dios. Cuando no alcanzamos a ver que esta batalla espiritual es precisamente a la que somos llamados y es lo que nos estamos perdiendo y que es a lo que Dios nos ha llamado, a no estar bien con los demás, sino a estar bien con Él, para que tengamos esas armas, tengamos esas herramientas, para que alcancemos a los que están perdidos, para que vayamos y sanemos, para que vayamos y demos la vista, no para estar aquí en una comunión chida y bonita, no. En cuanto estén ustedes, estén bien unos con otros, dice la Biblia. Pero dice que estemos a cuentas con el Señor. Y si nuestros pecados fueren como la grana, serán blancos como la nieve, para que cuando nos presentemos para orar por los enfermos, regresar vista a los ciegos, estén muertos y resuciten, el Espíritu no venga y nos diga quién eres. Cuando Jesús reunió a sus 12 discípulos, dice que Él les dio poder y autoridad sobre algunos demonios, sobre todos. Si un día se llega a encontrar al mismísimo Satanás en el cuerpo de alguien, ¿qué cree? Usted lo va a poder echar fuera. ¿Por qué? Porque el espíritu que Dios le ha dado es el espíritu mismo de Dios. ¿Por qué no lo ejercemos? Por falta de carácter, falta de voluntad, por falta de obediencia. Lucas 9 del 1 al 2. Nos dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades, pero también para predicar el reino de Dios y para sanar a los enfermos. Nosotros somos esos discípulos, hermano. Esos discípulos que Dios ha mandado para predicar la palabra, para sanar a los enfermos. Y esta es la noche que nosotros podemos ser libres, ¿sabe? Ya el lunes fuimos libres de perdonar a la gente, de perdonar a aquellos que nos han lastimado, a aquellos que seguimos cargando por muchos errores, pero hoy puede seguir habiendo espíritus dentro de nosotros, espíritu de ira, espíritu de amargura, espíritu de pornografía, espíritu de violencia, espíritu de cualquier cosa que tú tengas en tu corazón. Y hoy no podemos echar afuera en el nombre de Jesús. Hoy ese espíritu ya no puede permanecer dentro de ti porque tú tienes al Espíritu Santo en tu cuerpo. Tú eres un portador de las buenas nuevas. ¿Cómo va a convivir lo salado con lo dulce? ¿Cómo va a haber agua dulce y agua salada en tu boca? ¿Cómo va a haber amargura y llegar a otro lugar y decir que eres la gran bendición? Esos espíritus hoy tienen que salir, hermano, para que te puedas parar en una vida victoriosa y que nada, ni el mismo infierno,
pueda prevalecer delante de ti. Ni el mismo Satanás se te para enfrente y te quiera hacer daño. ¿Por qué? Porque no va a poder. Porque tú eres un hijo de Dios. Y Dios honra a los que le honran. ¿Te ha honrado hasta hoy? Póngase de pie, vamos a orar.